¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Les saluda Jia Jiabin desde Beijing. El 1 de enero de 2018 entró en vigor la Ley de Impuesto Ambiental, según la cual la cuota por emisiones contaminantes que ha existido en China durante casi 40 años será sustituida por el impuesto ambiental. ¿Qué significado tiene este cambio para China? ¿De qué manera afectará nuestras vidas la recaudación del impuesto ambiental? ¿Y qué otras medidas ha tomado China para la protección del medio ambiente? Sobre todos estos interrogantes vamos a conversar hoy en nuestro programa Diálogo. Y para esto nos acompaña la señora Han Han, doctorada en Derecho e investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales, y nuestro comentarista Edgar Álvarez Noreña Cueva. Bienvenidos a Diálogo. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Bueno, antes de nada vamos a conocer más detalles sobre la Ley de Impuesto Ambiental que acaba de entrar en funcionamiento. El 1 de enero de 2018, la Ley de Impuesto Ambiental entró en vigor en China. Con ella se comienza a recaudar un impuesto ambiental para mejorar la protección del medio ambiente y reducir las emisiones contaminantes. La introducción del impuesto pone fin a la anterior cuota por emisiones contaminantes que China venía recaudando desde 1979. Se trata de la primera tasa que el país dedica claramente a la protección ambiental, lo que ayudará a establecer un sistema financiero y tributario ecologista y facilitará el control de la contaminación y el tratamiento de los agentes contaminantes. Según la nueva ley, las empresas e instituciones públicas que emitan directamente al medio ambiente contaminantes catalogados tendrán que abonar impuestos por hacer ruido, producir partículas que contaminen el aire y el agua o generar residuos sólidos. Sobre los tipos que se fijarán para este impuesto, las autoridades centrales fijarán unos límites máximos y permitirán que sean los gobiernos locales quienes decidan qué porcentaje importarán. Los individuos no tendrán que abonar la tasa, ya que solo se aplicará a empresas, instituciones públicas u otros operadores empresariales. Bueno, sabemos que este año la anterior cuota de emisiones por emisiones contaminantes ya deja de funcionar, entonces será sustituido por el nuevo impuesto ambiental. Entonces, para usted, ¿qué significado tiene este cambio, esta sustitución? Me parece que primero este es un gran o un largo proceso de legislación después de casi 6 años de discutir, y ha discutido 2 veces por el Comité Permanente de la Asamblea Popular de China, y por fin el día 25 de diciembre del año 2017 fue publicado y entró en vigor la ley del impuesto ambiental. Y sobre el contenido de, de esta ley se puede ver que hay 5 capítulos y hay 28 artículos como el contenido, y además junto con esta ley también publicó por el Congreso Nacional de China una regulamentación sobre la actualización de la ley de impuesto ambiental. Este fue se puede ver como una regulación sectoral a nivel nacional, que firmado por el primer ministro de Li Keqiang, y esta regulamentación tiene límite o tiene derecho por el nivel estatal y también por cada gobierno locales. Esta ley también tiene otro sentido más común, tal como es un elevante del sentido común sobre el medio ambiente. Sí. Como antes, nada más que un trabajo administrativo del gobierno, como es una cuota. Sí. Pero ahora se cambia de cuota como artículos de ley, que Sí. esto significa que tiene responsabilidad y tiene derecho a todo el pueblo chino. Sí. Y además la publicación la publicación de esta ley se puede representar la atención tanto del gobierno como de la sociedad, y eso también es una necesidad de mejorar el medio ambiente y realizar un impuesto de color verde, Sí. como un objeto anteriormente mencionado por nuestro gobierno. Sí, claro. Entonces, Edgar, ahora tengo una pregunta, porque ahora vamos a comenzar
la recaudación del impuesto ambiental, que es un nuevo impuesto. Entonces, esto va a afectar mucho a las empresas que está gestionando en China. Sí, a ver, evidentemente, siempre que se aplica un nuevo impuesto, las empresas pues van a tener que hacer frente a ese gasto Algunos muy nerviosos. extraordinario. Sí. Es normal que las empresas estén nerviosas y actúen con cautela ante un nuevo impuesto de este tipo, Ajá. porque evidentemente las empresas nunca quieren perder dinero. Y claro, hay un miedo también de los consumidores de que eso pueda repercutir en el precio de los productos, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí. Las empresas quieran trasladar esos costes extra al precio de los productos que fabrican. Sí. Entonces, claro, yo creo que aquí tiene que haber un claro liderazgo del gobierno en cuanto a la supervisión de esa actividad, que las empresas no realicen abusos sobre los consumidores, porque a veces esto ocurre sobre todo cuando hay un monopolio, cuando no hay otras alternativas. Pero en una sociedad como la sociedad china yo creo que hay muchas alternativas de consumo. Entonces el propio consumidor puede elegir y claro, hay que proporcionar esas alternativas. No vale que solamente, por ejemplo, en el caso de en la energía eléctrica, en el caso de España, por ejemplo, sí que ha cometido a veces algunos, lo que calificaba la gente como abusos, porque en tiempos de crisis subían las facturas de un bien que se considera básico. Ajá. Entonces, claro, esto no es una buena manera de actuar frente a los consumidores. Yo creo que cuantas más alternativas haya, el mercado es el que va a marcar un poco los hábitos de consumo y la gente podrá elegir si consume un producto que sea más caro o un producto que sea más barato y eso puede marcar una diferencia. Sí. Yo creo que esta explicación ha explicado algunas dudas de unas personas, porque esta ley no va a aplicar hacia los individuos, no va a recaudar hacia los individuos, pero mucha gente piensa que eso va a afectar indirectamente a los consumidores o no. Parece que no va a haber influencias muy graves, ¿no? Claro, hay otra cosa que me gustaría añadir y es que muchas veces, sobre todo las empresas, evidentemente tienen mucho miedo de los impuestos, ¿no? También las personas, pero claro, sobre todo en economías neoliberales donde las empresas quieren sobre todo obtener mayores beneficios, los impuestos se ven como una cosa mala, como si fuera un castigo, pero no tiene por qué ser así, porque un impuesto de este tipo, sobre todo que se tasa las emisiones contaminantes, pueden traer beneficios para toda la sociedad. Por ejemplo, si nos vamos a la historia, en el año 1800 en Londres había un problema muy grande con el famoso smog londinense, esta niebla que producía la quema de carbón, y eso producía muchísimos problemas para la sociedad. Hacía que el nivel de productividad bajara, porque había muchas bajas laborales, había enfermedades, costes sanitarios, incluso los desastres naturales que pueden venir como consecuencia de un problema ecológico. Todo esto repercute también en la productividad de las empresas. Sí. Entonces este impuesto se debería ver como algo que va a traer beneficios y que va a solucionar esos problemas. Sí. Menos absentismo laboral, más gente que trabaja, más gente que cotiza, más dinero para la administración del Estado también. Sí. Y se pueden evitar muchos desastres naturales que a la larga pueden traer beneficios para las empresas y para la sociedad. Sí, y en cuanto a la recaudación, yo creo que también es un tema técnicamente difícil, porque cómo calcular acertadamente las contaminaciones generadas por empresas es un tema. Entonces, según esta nueva ley, el modelo de recaudación y administración del impuesto ambiental es el de declarar a través de empresas y recaudar el impuesto ambiental por medio de las autoridades tributarias. Entonces, el punto será cómo garantizar la certeza de las declaraciones de las empresas. No sé, en cuanto a este tema, ¿qué reflexiones tienen ustedes? Me parece que podemos leer un poco sobre los artículos de esta ley, porque dentro de esta ley se divide en 5 capítulos y el primer capítulo es sobre los artículos generales, segundo capítulo es la base de impuesto y tercera parte es sobre la cantidad del impuesto necesario y la cuarta parte es sobre reducir y eximir del impuesto y otra parte es sobre el artículo adicional, etcétera. Y podemos ver que dentro de los 5 capítulos se divide y se
representa claramente sobre el origen y los por qué recibir un tipo de impuesto, y también tiene otra lista sobre los contenidos de emisiones contaminantes, y también hay contenidos sobre el porcentaje o la tasa de impuesto, y además también declara el departamento de quién tiene el derecho de recibir el impuesto y qué va a hacer estos impuestos en el futuro. Podemos ver que por lo menos hasta ahora el contenido, los artículos de la ley de impuesto ambiental es justa o representa una justicia, pero el problema es que en el futuro, ¿cómo podemos realizar esta ley? Por primera vez que tenemos una ley buena, y segundo paso es que cuando podemos realizar por distintas partes, esto incluso participantes del empresario, de la sociedad civil y también el gobierno, y a lo mejor dicho el departamento administrativo específico. Sí. Entonces podemos ver que hay otra regulamentación sobre la actualización de esta ley. Creo que hasta ahora con estas leyes y regulaciones podemos esperar un futuro grande. Cierto. Sí. Ha explicado desde el punto de vista de una profesional en el sector de derecho. Entonces, puede otorgarnos otros puntos de vista desde otros ángulos. Mi primera impresión, como había explicado la doctora Han, la ley debe estar redactada desde un principio ya de una manera exhaustiva, incluyendo un gran tipo de detalles que vienen también de la experiencia de estos 40 años donde se venía cobrando esta cuota administrativa. Ahí ya se han podido experimentar pues, algunos fallos o cosas que podían mejorarse. Entonces esta ley supone un paso adelante, es una mejora de las experiencias previas. Entonces, como bien ha dicho la doctora, pues se recoge detalles de a quién se le va a cobrar este impuesto, quién tiene derecho a reducciones o excepciones, cómo se va a gestionar el cobro. También se puede utilizar la experiencia de otros países occidentales como ejemplo, ¿no? De cosas que han funcionado en otros países. Sí. Entonces, primero que la ley esté redactada de una manera precisa, exhaustiva, y que esté abierta, como bien ha comentado la doctora, a modificaciones. Esto siempre es una cosa buena, ¿no? El punto de partida que sea así eficiente de esta manera. Sí. Después yo creo que es muy importante, claro, si la anterior cuota administrativa contaba con algunos vacíos que a lo mejor algunos gobiernos locales podían aprovechar para conceder ciertos beneficios a algunas empresas locales para que pudieran tributar más en sus regiones. Esto, claro, al ser tener una responsabilidad penal y ser un decreto de ley, pues también puede supervisar mejor este tipo de acciones. Y luego debería haber, yo creo, una inspección muy exhaustiva, es decir, un cuerpo de inspectores a nivel nacional, objetivo, externo, que sean los encargados de verificar que los datos aportados por las empresas sean correctos y que trasladen toda esa información a los diferentes organismos tributarios. Y luego, lo que tiene que haber, claro, aquí nos enfrentamos a muchos departamentos que a simple vista o en el pasado a lo mejor no habían trabajado juntos, como son los departamentos de protección medioambiental, la agencia tributaria, el Ministerio de Finanzas. Sí. Ahora esta nueva ley, digamos que abarca todos esos campos en los que estos departamentos e instituciones trabajan. Entonces ahí tiene que haber una coordinación muy grande entre estos departamentos. Claro. Bien sea a través de la creación de un cuerpo ejecutor que participe de todos ellos, pero claro, tiene que haber una coordinación muy grande, porque si no la burocracia se puede diluir en el tiempo y en el espacio y hacer que los procesos sean muy lentos, sobre todo en materia de cobro de estos tributos. Cierto. En cuanto a la aplicación de la recaudación del impuesto ambiental, quiero destacar otro detalle en su aplicación, que es cómo determinar los impuestos en diferentes regiones, gobiernos locales, porque según esta nueva ley, los gobiernos locales tienen el derecho de determinar el impuesto que ellos van a aplicar. Entonces, hemos visto que en las provincias como Liaoning, Jilin, Qinghai, este impuesto es muy bajo, son apenas una décima parte de los que
va a cobrar en Beijing. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta diferencia de impuestos en diferentes gobiernos locales? ¿Y qué efectos va a traer esta diferencia? Parece que el diseño principal de legislar de esta ley de impuesto ambiental es transferir de cuota a impuesto. Esto no significa un objeto, sino también se realiza por el contenido. ¿Qué significa esto? Es principalmente la forma de cobrar los impuestos es muy semejante como la cuota anteriormente. Como antes los empresarios también pagaron la cuota de emisiones contaminantes, y ahora se cambia de nivel, de un nivel a varios niveles de esta cuota, como varios tipos de impuestos, y el porcentaje se divide o se diferencia por provincias. Eso es un dato por el gobierno central al gobierno local, del derecho de la libertad de impuesto, porque anteriormente tiene muchos, ¿cómo se dice?, influencias del gobierno central sobre el impuesto local. Y para mejorar el desarrollo local, esta vez con esta ley de medio ambiente o de impuesto, se cambia la forma de cobrar impuestos, y de esta manera podemos ver que dentro de la ley también presenta los demandas o los límites, tal como el porcentaje o la tasa del impuesto, lo más bajo y el límite más arriba del porcentaje de impuesto. Y además también tiene límite de sectores contaminantes, tal como aire o agua o gas o algo semejante, pero tienes que cobrar dentro de este tipo de emisiones contaminantes, y tiene el derecho de cobrar. Y luego si tiene el segundo derecho, es que si puedes cobrar o no, o cobrar dentro de ciertos años o a largo tiempo. Y tercera parte es que esta ley también define que la provincia tiene que adoptar una tasa de impuesto según el desarrollo o según la necesidad o la situación específica de su propia provincia o región autónoma. Eso es dar más espacio para el desarrollo económico de cada provincia. Tal como las provincias en el norte, quizá ellos tienen más industrias, tal como de petróleo o de otros que son más contaminantes o tienen más emisiones, y esto anteriormente fue una industria más importante de esta zona, por eso ellos pueden cobrar el impuesto poco a poco para elevar y para disminuir la contaminación, pero no es drásticamente de disminuir una vez. Eso es para medir la influencia de esta ley al desarrollo regional. Sí, claro, cada gobierno local tiene que definir el impuesto según las industrias que tiene en su región, también sobre un futuro hacia dónde va esta región. Bueno, la recaudación del impuesto ambiental no es la única medida que China ha lanzado recientemente para su desarrollo ecológico. El 19 de diciembre el país anunció la inauguración del Sistema Nacional de Comercio de Emisiones. Se trata del mayor mercado de comercio de carbono a escala mundial. Vamos a conocer más informaciones. China hizo público el 19 de pasado mes de diciembre un sistema nacional de comercio de emisiones de carbono en un paso hacia el establecimiento de un mercado nacional de carbono que será el más grande del mundo. Un mercado de carbono funciona por medio de un sistema de compras de permisos de emisión. Cada uno de ellos corresponde a una cantidad de dióxido de carbono que no es emitido a la atmósfera. Es un mecanismo de financiamiento adicional para apoyar a aquellas empresas que no son capaces de reducir sus emisiones.
La decisión de China de introducir un mercado de carbono deriva de la necesidad de una variedad de medidas políticas que ayuden al país a descarbonizar su economía, es decir, reducir la dependencia del carbón y reducir la contaminación atmosférica local. La industria de la energía eléctrica fue elegida como el primer sector en el que implementar este sistema de comercio, ya que es el mejor preparado y el que dispone de datos más completos en emisiones de entre todas las industrias. Desde 2013, China ha aprobado el comercio de carbono en 7 ciudades piloto, incluyendo Beijing. Actualmente, la práctica se extenderá a nivel nacional. Con más de 1.700 empresas de energía eléctrica incluidas en el sistema, cuyas emisiones superan los 3.000 millones de toneladas en total, el mercado nacional de carbono, incluso en su primera fase, será mayor que en cualquier otro mercado de este tipo en el mundo. Bueno, además de hablar del impuesto ambiental, hay otras medidas, como lo que acabamos de ver, en China se va a establecer un mercado de nivel nacional de comercio de emisiones de carbono. Entonces, al comienzo quería que Edgar nos explique un poco sobre su observación de la situación actual del comercio de emisión de carbono en China. Bueno, el comercio de emisiones no es una cosa que pilla a China por sorpresa. Digamos que ya China había trabajado con estos conceptos de el cap and trade en inglés, que sería como el establecer límites máximos, y el comercio, ¿no? Y esto ayudó, por ejemplo, a la redacción del protocolo de Kioto, y también es un comercio que existe en otros países. Por ejemplo, en la Unión Europea ahora mismo es el mayor comercio. Evidentemente, una vez que China entre en el juego, China va, con el volumen de empresas y de producción que tiene, va a ser el mercado más grande de este tipo. ¿Qué nos han enseñado las experiencias en otros países? Pues que las empresas, digamos, ¿cómo funciona esto? Se establece una cuota máxima de emisiones y luego se asigna a cada empresa cuál es su porcentaje de esa cuota, ¿no? El porcentaje que no puede sobrepasar. Si lo sobrepasa, evidentemente tendrá que comprar permisos de emisión. Entonces esto funciona un poco como si fuera un mercado de valores, como una bolsa, donde se intercambian acciones, que son estos permisos de producción. Entonces las empresas tienen 3 opciones. O bien hago una inversión en modernizar mis equipos para contaminar menos y vendo el excedente de emisiones que no estoy utilizando, por lo que gano dinero. O bien decido producir más con la consecuente contaminación más elevada, pero también, pues, con el dinero que gano pago estos permisos para aumentar mi cuota de emisión. O en el caso de que una empresa tenga que cerrar su actividad, pues puede vender ese remanente de acciones que son los permisos de emisiones. Entonces, claro, a simple vista yo pensaba que esto puede dar lugar a movimientos especulativos, como los mercados financieros, y me daba un poco de miedo, pero luego leyendo más me di cuenta de que básicamente lo que hace esto es darle un valor monetario a algo que antes se tenía como un poco etéreo, como un poco abstracto, ¿no? Que son la contaminación. Pero al darle un valor, esto genera más conciencia, genera conciencia de, bueno, cuidado, contaminar no es bueno. Es igual que el impuesto que se pone al tabaco, o al alcohol, o a cierto tipo de actividades que se consideran como nocivas. Entonces creo que a ese nivel sí es una cosa muy importante, que exista un mercado donde se le dé un valor monetario y haya más conciencia de que la contaminación supone un gasto y debemos intentar ahorrar en ello también. Claro. Sabemos que antes en nuestro país ya había 7 mercados pilotos en 7 ciudades de este país. Ahora vamos a establecer el mercado de nivel nacional. Para usted, ¿qué significado especial tiene esta medida? Me parece que esta medida es más justa a la situación de China, porque 7 puntos como intento, esto es una aprobación de las políticas específicas sobre cómo administrar este mercado, porque este mercado para China y para la mayoría de los países es una cosa nueva, y cómo administrarlo y cómo penetrarlo o incentivarlo, de cuál manera, o de quién es de qué parte debe
incentivar las políticas. Eso es problemas más específicas. Sí. No es una idea o no es una voluntad, porque generalmente con este mercado es para incentivar las empresas que pueden tener más atención al medio ambiente. Eso es primero. Y segundo objeto para la inauguración de este mercado es para elevar el valor agregado de la industria de color verde. Y de qué manera es más justa, me parece, es este mercado, porque si tu empresa puede disminuir la emisión, entonces esto significa que tú puedes cobrar más dinero. Sí. Eso tiene incentivación mucho a los empresarios, y al mismo tiempo otras empresas van a pensar la forma para disminuir. Y además, junto con este mercado, se divide en 7 puntos. Primero y segundo paso es de nivel nacional, es más justa a nuestra situación nacional, porque somos un país muy grande y cada región autónoma y cada provincia tiene su situación muy diferente, y para aceptar este concepto se requieren más intentos, tanto del gobierno local y segundo es del gobierno central, pero no es siempre de arriba hasta abajo. Efectivamente. Bueno, a comienzos de este año ya hemos visto dos políticas de China para fomentar el desarrollo ecológico del país. Sí. Según su observación, ¿qué otras medidas también son llamativas en el campo de desarrollo ecológico que quiere compartir con nosotros? Me parece que desde el punto de vista jurídico podemos ver que con la nueva ley estamos estableciendo cada día más completa el sistema jurídico del medio ambiente. Anteriormente contamos con la ley del medio ambiente y ahora tenemos otra ley más completa, es la ley de impuesto ambiental. Y junto con esta ley también tenemos la regulación de actualización de este impuesto. Sí. Podemos ver que el medio ambiente no es solamente un concepto y no solamente un objeto que protege por la ley muy blanco, pero sí tiene su forma de realizar, que tiene artículos concretos y también tiene una tasa de porcentaje, una tasa especial sobre cómo protegerlo. Me parece eso es un gran paso, y además también reflexiona durante la legislación de esta ley el Estado de Derecho en nuestro país, que no solamente tenemos derechos básicos o fundamentos, sino también tenemos cada día más derechos más concretos, más activos y más demotas. Sí, claro, es un proceso de desarrollar, y pues Edgar quiere agregar otros puntos. Sí, añadir simplemente que desde mi perspectiva personal, yo creo que cualquier persona que viva en Beijing, por ejemplo, puede apreciar cómo la calidad del aire año tras año va mejorando. No hay más que salir a la calle y verlo. Esto se debe, pues, por ejemplo, a la sustitución de quema de carbón por gas natural, subvenciones a energías limpias. O sea, hay una serie de acciones que desde el gobierno se están tomando para mejorar la calidad de la mejora de la protección del medio ambiente y la calidad de vida de las personas, ¿no? Y eso se ve en muchas cosas. Sustitución de vehículos antiguos por vehículos más nuevos, exenciones de impuestos a la compra de vehículos más respetuosos con el medio ambiente. Es decir, hay una serie de medidas que se están viendo, se están aplicando. La modernización de la tecnología también, para hacer las empresas más eficientes y más ecológicas. Y bueno, pues esperemos que la cosa siga adelante y tenga beneficios para toda la sociedad y también para las empresas, ¿no? Sí, yo creo que con esta serie de medidas lo más significado es que cada día los ciudadanos chinos van a tener una conciencia más clara de la protección del medio ambiente, y esto es muy significativo para el desarrollo de nuestro país en el sector de la protección del medio ambiente. Muchas gracias a ustedes por su comentario. Gracias. Gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.